tal? Soy Rubén Rojas y le doy la bienvenida a este espacio en el que hablaremos de la información más importante de la semana en voz de nuestros analistas. Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General de la República. Al relevo llegó Ernestina Godoy, una colaboradora de toda la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum. La decisión fue cuestionada por varios sectores debido a las polémicas que giran en torno a ella, como señalamientos de presunto espionaje. Para el analista Jesús Silva Herzog, esta es una de las decisiones más importantes que ha tomado la presidenta Sheinbaum en su primer año de gobierno. Es el asumir plenamente todas las estructuras de seguridad pública en nuestro país. Así lo platicó con el periodista José Cárdenas. El relevo en la Fiscalía General de la República combina pues, una operación política controlada desde Palacio, el cierre anticipado del ciclo Gertz Manero, él debería terminar su ciclo hasta el 2028, enero, y la apuesta por una fiscalía más alineada, más carnal con el proyecto de Claudia Sheinbaum. El movimiento no ha estado a salvo de críticas por la forma, digamos, express y poco transparente como se realizó. Detrás hay tanto cálculos de gobernabilidad que implica el control del aparato penal federal como la necesidad de desmarcarse del desgaste del propio Gertz. Frentes políticos también aseguran que la remoción de Gertz obedeció a un enfriamiento en la relación con el Gabinete de Seguridad Nacional. Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio, también colaborador del periódico Reforma. Léalo, se lo recomiendo, publica Los Lunes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Pepe, muy buenas noches. Pues ¿cómo ves? Bueno, una decisión muy importante, yo creo que una de las decisiones más importantes que ha tomado la presidenta en el año, un poco más de un año que lleva 14 en meses, su sí. cargo, porque es el asumir plenamente todas las estructuras de la seguridad pública en nuestro país. No la tenía muy amarrada esa parte de la Fiscalía con Gertz. Yo creo que le faltaba ese hilo. No es que el señor Gertz fuera una figura muy independiente, muy desafiante para el régimen, pero no estaba del todo alineada con la presidenta Sheinbaum, con las prioridades. Podemos decir que no había ese vínculo, ese diálogo con el secretario de Seguridad Pública, el gran zar de la seguridad pública de Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido, pues ahora la llegada de Ernestina Godoy, ahora apenas como encargada temporal de la Fiscalía, pero seguramente que será ratificada por el Senado en el momento en que llegue la terna. Bueno, pues eso le da a la presidenta Sheinbaum y al secretario García Harfuch un enorme poder, ¿no? Yo creo que ese es el Se repite la fórmula que tuvo Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, con García Harfuch como su jefe de la policía, de seguridad, y con Ernestina Godoy como su fiscal de justicia. Y parece que le funcionó muy bien. Pero le funcionó bien en algún sentido. Creo que también hay unos elementos en la trayectoria de la fiscal Godoy que son muy cuestionables. Se habla mucho de la coordinación que está buscando la presidenta Sheinbaum, pero también tuvo una coordinación muy eficiente con el fiscal general Alejandro Gertz Manero cuando la Fiscalía de la Ciudad de México sirvió para ejecutar estas venganzas terribles, personales contra su familia política del fiscal general, el caso terrible de Alejandra Cuevas, que fue encarcelada durante más de un año por un delito que se inventó, que no tenía absolutamente ningún sustento en las leyes vigentes. También creo que es muy cuestionable su actitud en aquella tragedia de la línea 12 del metro, en donde pues no hubo absolutamente ninguna investigación, ni siquiera la comparecencia de la directora del metro. En ese sentido, yo creo que está ahí el claroscuro de su nombramiento. Podría ser una pieza que se coordine con mayor
agilidad, naturalidad con el secretario de Seguridad, pero al mismo tiempo es pues la terminación definitiva de los mínimos espacios de autonomía que había en la Fiscalía General de la República. Tenemos a una militante de Morena, una mujer que ayer felicita con entusiasmo desbordado la reaparición de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, cuando tenemos a una militante de un partido político encargada de perseguir a los delincuentes, bueno, pues hay el gran riesgo de que esas instituciones del Estado sirvan para perseguir a los enemigos y para encubrir a los amigos. Yo creo que ese es el gran peligro. La gran amenaza que significa este nombramiento. Muchas gracias, Jesús, como siempre. Gracias por tu comentario. Gracias, Pepe. Buenas noches, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República y el arribo de Ernestina Godoy como nueva titular generó diversas reacciones entre especialistas. Consideraron la decisión como una jugada de control político por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Para la doctora María Amparo Casar, la mandataria buscó un fiscal a modo. Los senadores del oficialismo no cuestionaron los méritos del sucesor de Alejandro Gertz Manero, solo pusieron a quien consideraron era más útil para la presidenta de la República. Detrás de la salida de Alejandro Gertz Manero y el arribo de Ernestina Godoy Ramos, hay una jugada evidente de control político de la FGR por la presidenta de la República. Todo ello envuelto en papel celofán de una narrativa, de un cierre de ciclo que oculta una renuncia forzada y un proceso constitucional, pues como las ligas, ¿no? Lo estiraron al límite antes de que se reventara. En pocas palabras, el movimiento se trató de pasar de un fiscal funcional pero incómodo a una fiscal comodísima para el gobierno. Con uno, la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Vamos a ver qué opina. María Amparo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues para empezar, estoy de acuerdo con tu última afirmación. Se necesita un fiscal, o bueno, necesita el gobierno, o quiere el gobierno, quiere la presidenta Sheinbaum, un fiscal en efecto a modo. La salida de Gertz fue desaseada, sabemos que no quería irse, que fue forzado, que seguramente se le amenazó con una remoción, y este es el problema que tenemos de la concentración del poder en ambas cámaras. Bueno, en este caso en el Senado con eso es suficiente, en donde pues no importa la negociación, no importa la discusión, no importa el debate sobre los méritos o no de quien sucederá al doctor Gertz Manero, simplemente pondrán a quien ellos quieren, a quien ellos juzguen que será más útil para la presidenta. Todo apunta a que esa persona es pues Ernestina Godoy. Me sorprende ahora que pusiste a los últimos tres. No sé si los pusiste allí, Pepe, porque será la terna que va a escoger la presidenta. Es cierto, hay poca gente independiente. El último nombre que mencionaste no lo guardé en la memoria. Y creo que el de Luis Pérez de Hacha, un fiscalista importante en la Ciudad de México que nunca ha, digo, nacional, pues que nunca ha participado, entiendo que nunca ha participado de lo que revisé en los currícula, que nunca ha participado en el gobierno, aunque grabó un mensaje diciendo que había votado por Claudia Sheinbaum y por el propio López Obrador, ¿no? Pero el resto de los perfiles, pues sí son pues bastante afines, no los he acabado de revisar. Ernestina Godoy, desde luego que aparece como la persona con más experiencia como para ocupar el cargo, porque como sabemos todos, pues lo ocupó durante varios años en la Fiscalía de la Ciudad de México, pero ahí también pudimos ver su desempeño, y es un desempeño pues plegado a el líder del movimiento, que es López Obrador, y ahora de Claudia Sheinbaum. María Amparo Casar, ¿no te parece que es perder el tiempo con tanta payasada, con tanta faramalla? Entiendo que hay que cumplir con la ley. Pues sí, pero es evidente, como decía la diputada del PRI,
o la senadora del PRI. Uy, qué nervios, qué nervios. ¿Quién irá a ganar? ¿Quién será el próximo fiscal general de la República o la fiscal general de la República? Como si no supiéramos la cercanía de la doctora Godoy con la doctora Claudia Sheinbaum desde que Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, y como si no supiéramos la magnífica relación que tiene Ernestina Godoy con Omar García Harfuch, quien le ha mandado ya parte de su equipo, parte de su gente para que la apoye en todo. ¿Sobre todo en qué? Pues en tratar de tapar esos agujeros que en las épocas de Gertz significaban filtraciones incómodas. Por eso decíamos hace un rato que era un fiscal funcional, sí, pero incómodo. Antes decíamos fiscal carnal. De todo esto que has dicho, si me pongo positiva, la única parte, porque digo, todo esto en efecto es un circo, no nos vayamos a tragar nuestras palabras y nombren a alguien más, Pepe, en esta apuesta política. En principio no deberíamos de equivocarnos, pero vaya, a ver si el martes que entra no nos tenemos que tragar las palabras. La única cosa positiva, porque todos conocemos la trayectoria de Ernestina Godoy y pues por lo que pasó en el Distrito Federal y los escándalos de que fue objeto y etcétera, digamos, las sentencias o las carpetas que abrió y persiguió, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya no perdemos el tiempo en eso, en efecto es cercanísima, y la única cosa positiva que veo es que va a poder trabajar cercano precisamente al personaje que mencionas, que es García Harfuch. Claro. No hay fiscalía, hay muchas cosas que hacer en la fiscalía. ¿Te acuerdas de cuando hablábamos de por una fiscalía que sirve? Bueno, no ha servido ninguna fiscalía ni con Felipe Calderón, ni con Fox, ni etcétera, ¿sí? No se han construido las capacidades institucionales, no se van a construir ahorita. Pepe, seguiremos teniendo una fiscalía poco profesional y una fiscalía que casi te diría lleva en el DNA la politización de la justicia y la subordinación. Te insisto, un aspecto positivo es la posible, digo, o la muy segura coordinación Hablando de con García politización, Harfuch. y te interrumpo porque el tiempo Sí, apremia, claro, hablando premio. de politización, ¿qué te pareció la presentación del libro Grandeza, original de Andrés Manuel López Obrador, un libro histórico, político, como lo presentó, etcétera, en donde hace muchas cosas, afirmaciones, etcétera, la relación México con España, bla, 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 pero donde anuncia que solo reaparecería en la escena pública por 3 circunstancias: si hubiera un peligro de un golpe de Estado para apoyar a Claudia Sheinbaum, en fin, si hubiera un ataque a la soberanía nacional, bla. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la reaparición desde su refugio, sí, allá en casa de ya sabes de quién? La tercera razón que dio es si atentaran contra la democracia. Exactamente. Esa es la que nos faltaba. Mira, quisiera insubordinarme contigo y no responderte, pero es mi obligación, como es la tuya, informarnos. Me parece una desfachatez que se haya presentado, que se haya presentado en estos momentos, que se haya atrevido, sin ninguna evidencia, por lo que he platicado con los historiadores, a querer negar. Sabemos que hay muchos mitos en la historia, pero a querer negar muchas de las cosas que sabemos que sí son ciertas. Creo que no tiene ninguna acreditación como historiador. Y en la parte política, me parece que lejos de darle un espaldarazo a la presidenta Sheinbaum, le quita el reflector y le está diciendo: mira, presidenta, si tú no puedes, aquí voy a estar yo. ¿Por qué lo digo? Porque pues la democracia ya se la cargaron. No tiene por qué decir que sí atenta contra la democracia. Él atentó contra la democracia, la presidenta Sheinbaum ha atentado con la democracia, y me parece muy poco caballeroso de su parte, por decirlo menos, con muy poca visión de Estado, haber salido y haber hecho estas declaraciones que, insisto, lejos de ayudar a la presidenta Sheinbaum, en este momento la debilitan.
a Gracias. pesar de todas las flores que le echó. Gracias, María Amparo Casar, por tu comentario. Siempre bienvenido. Claro que sí. Gracias y buenas noches. La doctora María Amparo Casar, siempre en su juicio. Esta semana el gobierno federal dio a conocer el aumento de 13% al salario mínimo en 2026. El ingreso será de 315 pesos diarios, lo cual representará un ingreso mensual de 9,582 pesos a partir del próximo 1 de enero. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales. En su participación de los miércoles, la maestra Alejandra Cuyen afirmó que el rezago histórico que tenía el salario mínimo llegó a su fin y a partir de ahora tiene que ir de la mano con el crecimiento de la economía y no de la inflación. Iremos con Alejandra Cuyen para comentar que la primera iniciativa concreta para reducir de 48 a 40 horas de trabajo a la semana se presentó desde octubre de hace 3 años y fue iniciativa del Partido del Trabajo, que como usted sabe es aliado de Morena. Hubo otros intentos hasta ahora que la Presidenta de la República retoma el asunto. Esto y el incremento de 13% al salario mínimo se pueden ver como, pues no sé, un doble giro al modelo laboral mexicano, como la corrección de un rezago en horas de trabajo, sobre todo un rezago histórico en cuanto a reordenamiento, le digo, del horario laboral. Lo central va a ser observar si estos cambios mejoran efectivamente el bienestar sin desbordar la inflación ni destruir el empleo formal. Alejandra Cuyen, ¿cuál es tu opinión? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Pepe? Qué gusto estar acá. Mira, creo que son dos cosas que hay que separar y que es muy bueno para el bienestar de aquellos que ganan un salario mínimo. Y esto hay que acordarse que solo aplica para aquellos trabajadores cuyo empleo, cuyo sueldo está calculado en salarios mínimos. Solo es para una parte de los empleados del sector formal de la economía, que representa alrededor del 50% de la economía. Es decir, no es algo que va a beneficiar a todo mundo y no de manera pareja. Dicho esto, el salario mínimo, a decir de todos los analistas económicos, ya llegó, digamos, a cruzar lo que llaman el salario, la mediana del salario. De aquí en adelante, si siguen aumentando los salarios mínimos año con año, sin que haya un incremento en productividad y en el tamaño de la economía que esté de la mano de este incremento, va a empezar a generar inflación. No es inminente, pero digamos que ya no aguanta más. Ya el rezago histórico que tenía el salario mínimo llega, podemos decir, a su fin y a partir de ahora tiene que ir de la mano de un crecimiento de la economía, no de la inflación como hacían los neoliberales, diría Morena, ¿no? Pero ahora también Hacienda va a poder cobrar más, porque van a pagar más impuestos. Pues no, porque en realidad aquel que gana un salario mínimo no paga impuestos. Siempre si eres un empleado formal hay retenciones y hay una parte de IVA, pero bueno, también, ¿quién no gana un ahí. salario mínimo? Es muy poca la gente que gana un creo salario no mínimo. Pues digo, o sea, es poca la gente que gana un salario mínimo, pero hay un porcentaje de la población económicamente activa del sector formal cuyos sueldos se miden salarios mínimos, que ganan 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos, y ahí pueden ellos tener un beneficio y esos son los que eventualmente pagarán más impuestos. Pero yo no veo acá un impacto en la parte de recaudación de manera importante. Lo que creo que es una reforma que va a ser no controversial, o sea, es ahí donde está el resto del mundo, que es esta de llegar a las 40 horas. Y la verdad celebro que hayan entrado en razón y lo hagan paulatino y no lo hayan hecho de la noche a la mañana, porque ya ves que Morena de repente decide que esta es una solución mágica y se le olvida que pues, la economía tiene procesos y las empresas tienen procesos de ajuste y que ese tipo de medidas no se deben de hacer de manera drástica. Entonces, la medida, técnicamente, la reducción va a entrar en vigor hasta 2027, con lo cual las empresas van a empezar a hacer sus ajustes a partir de 2026. ¿Qué quiere decir que hagan ajustes? Pues va desde recortar personal y tener más máquinas, automatización, que además ahora con toda la parte de inteligencia artificial puede casi facilitar parte de la sustitución del empleo, y tendrán que ajustar cuánto van a, sobre todo en la parte de servicios,
pues cuánto van a tener que pagar de horas extras ahora que la gente tenga que trabajar menos. Es, yo creo que una medida correcta, o sea, que va en la dirección correcta. Lo que no veo es el acompañamiento ni fiscal ni de facilitación del gobierno para que este ajuste no sea tan drástico, para que esto no implique despidos masivos de gente que sean sustituidas por máquinas. El sector de servicios es el que más impacto va a tener porque son pues, los meseros, la gente que trabaja, hoteles, industria turística y demás. Y esto representa más o menos el 66% del PIB. Entonces, no es menor lo que puede llegar a impactar. Creo que, de nuevo, celebro que sea paulatino. Creo que hay una parte donde el gobierno tiene que hacer mucho mayor esfuerzo para agilización de trámites y para facilitar parte de esta transición. En un diálogo permanente con el sector privado. Con el sector privado. Y con el sector público en la parte de inversión de infraestructura. Pues en la parte no solo de inversión de infraestructura, en la parte de agilidad, en la parte de justicia, en la parte de cómo interactúa el mundo económico con el mundo gubernamental. Va desde cómo trabajas con el SAT, donde tratas de renovar tu firma digital y no sirve su sistema y eso te toma horas, y así todo el sistema privado que trabaja con la economía cotidiana, con la economía formal, pues va a tener que hacer ajustes con sus plantas laborales. Muchas gracias, maestra Cuyen. Yo creo que va a estar interesante, Pepe, y que la economía empiece a crecer para que esto sea mucho más suave. Alejandra, muchas gracias. Gracias por sus comentarios, por supuesto, siempre bienvenidos. Tras varias llamadas telefónicas, Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostendrán su primera reunión cara a cara previo al sorteo de fútbol 2026. Este encuentro se da luego de que Trump puso en duda la continuidad del TEMEC. Para Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, la presidenta Sheinbaum se vio obligada a ir al sorteo en Washington, D.C. Sin embargo, el tema de fondo es la revisión del acuerdo comercial el año entrante entre México, Canadá y Estados Unidos. Doctor Elizondo Mayer Serra, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias Pepe. Hay gran expectativa por el encuentro que podrá darse, que se dará cara a cara entre la presidenta de la República Mexicana y el presidente de los Estados Unidos en el contexto del sorteo del Mundial. Eso será, si se da, un encuentro muy breve, cara a cara, insisto, en donde poco tiempo tendrá México y poco tiempo tendrá Estados Unidos para entrar de fondo con temas, ¿no crees tú? Mira, absolutamente, digamos, es una visita que la presidenta Protocolaria. se vio obligada a ir, porque cómo es que iba el primer de Canadá y no iba ella. Realmente es un desaseo no haber encontrado un espacio de otra orden, de otro tipo, personal, con tiempo, para profundizar en todos estos temas que mencionó en la mañanera, que como ella misma lo reconoce, va a haber poco tiempo. Dijeron 3, 4 minutos de la reunión. Hombres, buenas tardes, ¿cómo está? Yo soy Donald Trump, yo soy Claudia Sheinbaum. Está bien, qué bueno. Y quizá es una forma más segura de acercarse a Trump, porque pues, están en medio de otra cosa, que es algo que a Trump le importa mucho. Él va a querer utilizar esa política fútbol, ¿no? Claro. La diplomacia fútbol y lanzar una narrativa espectacular políticamente, sabiendo que tiene los ojos no solamente de Canadá y México encima, de toda América, sino de todo el mundo, ¿no? Claro, y él, el presidente de la FIFA, iba muchas veces a Washington porque se entendió que a Trump le importa mucho. Creo que esto la va a meter en otra dinámica que es qué hacer con la inauguración del Mundial. En serio, no va a ir al Estadio Azteca en la inauguración. Sería el primer caso que una jefa de gobierno de Estado no asiste a la inauguración en su país. Pero dejemos eso por un segundo. El tema de fondo es precisamente México, Canadá y Estados Unidos. Sí, se necesitan mutuamente para hacer de esta región la más competitiva. Pero ambos han hecho muchos esfuerzos para que no sea la más competitiva. Trump poniendo aranceles, México, digamos, una falla importante en la competitividad de México es la energía eléctrica cara y no accesible, que no hay. ¿Por qué? Porque se obsesionaron por controlarlo todo. Entonces sí es bien importante la competitividad, pero tenemos que estar haciendo todos el trabajo para lograrlo. Y es precisamente esas reformas las que han generado una serie de fricciones con Estados Unidos. Creo que se están resolviendo, qué bueno. Yo creo que lo más probable es que lleguemos a algún tipo de revisión donde se acomoden algunas de las diferencias y sigamos con este juego que nos va a dar ventaja respecto al resto de los países que ahora
tienen muchos mayores aranceles en Estados Unidos que lo que espero que tengamos nosotros. Pero ojo, Pepe, si el presidente Trump da un manotazo en la mesa y dice, me quiero salir, pues tiene 6 meses para anunciarlo e irse. Si no nos ponemos de acuerdo de que hayamos cumplido las partes en la revisión que arranca el año entrante, pues tendremos cada año una revisión. Esto no está dicho, no está concluido, porque Trump es volátil, Trump y el gobierno de Estados Unidos tienen demandas genuinas respecto a nuestro no cumplimiento del tratado y porque la dinámica política de los Estados Unidos luego puede llevar a Trump a hacer cosas impredecibles. Ahora, hay que mirar a Trump con mucha atención, porque muchas veces utiliza los foros de este nivel para su narrativa interna, es decir, para mandar un discurso adentro de los Estados Unidos, porque se acerca a Estados Unidos a un proceso electoral intermedio, etcétera. Y yo creo que en ese sentido no debe de haber tanta preocupación de México, por eso dice la presidenta, no hombre, que se va a acabar el tratado comercial. Yo creo que lo más probable es que sigamos, pero el Telecán parecía inmortal y murió. Y hubo que renegociarlo. Y el mundo de los aranceles bajos parecía inmortal y llegó Trump y lo rompió. Entonces, yo creo que es lo más probable, pero tenemos que trabajar para minimizar ese riesgo. Y desgraciadamente pues, hemos hecho cosas, decía el US Trade Representative, el que está llevando esta negociación, hacía como 2 meses. ¿Y para qué quiere México seguir en este tratado si no lo ha respetado? Y la verdad, no lo hemos respetado. Entonces, espero que se resuelvan estos temas, espero que muy pronto, además, esos cambios produzcan una economía más competitiva en México y en América del Norte, pero sí tenemos un gobierno que tiene un modelo de desarrollo económico centrado en el Estado, que nacionaliza el agua, genera empresas hegemónicas, energía, etcétera, etcétera, que no está dentro de los espíritu de abrir la competencia, genera órganos técnicos que son no politizados y que toman las decisiones, pero Estados Unidos está en la misma tónica. Sin duda, gracias, Carlos. A ti, Pepe. Gracias, doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Este fin de semana llega a la pantalla grande Fue solo un accidente, la nueva película del director iraní Jafar Panahi, artista perseguido por el régimen político de su país. A propósito de este estreno, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña habló de lo mejor de su filmografía. El famoso Eduardo Manzano, polivoz, murió hoy a los 87 años. Fue una de las estrellas del dúo histórico de los polivoces. ¿Se acuerda cuando compartía créditos principales, desde luego, con Enrique Cuenca, también ya fallecido? El intérprete de Gordolfo Gelatino. También hizo una carrera en el cine con películas como En el último trago y La hija de Moctezuma. En años recientes participó en la serie Una familia de 10. El hijo del comediante informó de su deceso en un comunicado. Detrás de cada chiste había un trabajador incansable. Detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía. Mi padre ha partido de este mundo, escribió su hijo. Rindámosle un merecido homenaje a este actor, porque ante todo era un actor, comediante, en fin, Eduardo Manzano, quien también incursionó en el cine con un par de películas, El aviso inoportuno y Ahí madre. Hizo otras, pero bueno. Buenas noches, José Antonio, bienvenido. Hola, ¿Cómo Pepe. estás? Pues sí, pues bueno, aquí despidiendo a este gran actor, como bien lo mencionas, Pepe, pues un hombre que fue un gran imitador, que fue también cantante, que era comediante y que bueno, con Enrique Cuenca pues logran una de las mancuernas más ricas de la televisión mexicana, creando todos estos personajes de Gordolfo Gelatino, Agayón Mafafas, personajes que hablaban de la corrupción, del abuso, pues del sueño de toda madre mexicana, que es tener un hijo como el Gordolfo Gelatino, ¿no? Entonces, bueno, pues Eduardo Manzano es un hombre que empezó en programas de aficionados, se encontró con Enrique Cuenca, toman este nombre de polivoces por la enorme cantidad de voces que podían imitar. Y bueno, a partir de ahí pues nace este dueto cómico que duró pues hasta mediados de los años 70. Mucho gracias al guionista Mauricio Claeff.
Sí. Claro que si no estaban solos, había un Mauricio Cleff, había un Humberto Navarro, había personajes muy importantes que los rodearon. Hasta Chespirito. También, sí, claro, Roberto Gómez Bolaños fue escritor también de varios de sus sketches. Cuando no era tan famoso, desde luego. Exactamente, antes del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado, ahí estaba también don Roberto Gómez Bolaños. Y bueno, también algo importante, Pepe, que fue un hombre muy administrado, era un hombre que coordinaba las actividades del grupo. Y mira, pues hasta sus últimos días se mantuvo vigente gracias a este personaje padrísimo de don Arnoldo en La Familia de 10. Entonces, bueno, pues ojalá que nuestro público lo descubra, lo redescubra. Ahí están, ahí Madre, El Aviso Inoportuno y varias otras películas más, incluso recientes, donde manejaba un cierto tono de tragicomedia como Club Eutanasia, por ejemplo. Entonces, bueno, pues a recordar a Eduardo Manzano como se debe. Y bueno, pues termina una trayectoria impecable, importantísima en el medio del espectáculo mexicano. Pues ahí está. Pues sin duda recordaremos a este personaje, ese de Gordolfo Gelatín era genial. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Se la pasaba mirándose todo el tiempo en el Sí, espejo. claro, y doña Naborita que decía, yo lo hice solo. Sí. No, era una verdadera maravilla. Era un flojo, no hacía nada, se la pasaba absolutamente tirado nada. y la mamá lo consentía. Así es, todo. como algunos mexicanos lo son. Pues bueno, y también, Pepe, pues este fin de semana se estrena la nueva película del director Jafar Panahi. Fíjate que este cineasta iraní se ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, muy merecidamente. Y bueno, pues es un artista que ha sido constantemente perseguido por el régimen político de su país. De hecho, en este momento está enfrentando ya, debe ser a principios de enero, una condena de 1 año por haber filmado la película que te quiero platicar. Pero bueno, vamos a ver un pequeño repaso de su filmografía. El Globo Blanco, vamos a comenzar por ahí. Pues el Globo Blanco fue como lo conocimos en México, ganadora de la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en Cannes. Pues una historia muy sencilla. Una niña, la estamos viendo ahí en pantalla, se quiere comprar un pez dorado, le pide dinero a su mamá y cuando va rumbo al mercado, la monedita se le cae en una alcantarilla y toda la película es cómo le hará la niña para recuperar esa moneda y comprarse su pez dorado. Es una fábula, es una pequeña fábula infantil donde Jafar Panahi pues se dio a conocer en el mundo entero y fue como lo conocimos en México en la Muestra Internacional de Cine. El Círculo pues no es una película terrible acerca de la situación de las mujeres en Irán, centrándose en la historia de 3 mujeres que pues se encuentran en prisión y a través de la serie de abusos y marginación que sufren, pues Jafar Panahi se ganó una primera pues jalada de orejas muy fuerte de parte del gobierno iraní, que finalmente pues en la siguiente película que vamos a mencionar, que es No es una película, pues él enfrentó en este caso la prohibición de filmar. Entonces, estando en su casa con la cámara de su celular, empezó a registrar su diario vivir y bueno, pues literalmente, Pepe, no es una película, es él retratándose a él mismo, andando en su casa con su familia, con su iguana mascota. Y bueno, pues esta película realmente demostró que para los cineastas no hay barreras posibles. Y bueno, pues aquí filmándose él mismo en su casa logra una maravilla. Vámonos de ahí a la película Taxi Teherán, donde pues en algún momento Jafar Panahi se sube a un taxi, comienza a recoger pasajeros en las calles de la capital iraní y pues cada uno de ellos le va dando, Pepe, y conforman un mosaico de cómo se siente la población de Irán ante pues lo que viven política y socialmente. Una película que ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín y que es muy interesante. Por su parte, Tres Rostros, pues es la historia de una actriz que mueve a Jafar Panahi para viajar a una zona rural de Irán y ver pues a una mujer que está viviendo un caso de marginación. Como estamos viendo, como se pueden dar cuenta, la realidad y el documental y la ficción se van mezclando en su cine y bueno, pues Tres Rostros también es una película importante y llegamos a la joya de la corona. Muy recientemente ganadora de la Palma de Oro de Cannes, fue solo un accidente, Pepe, es como un trauma histórico va a seguir resonando por siempre en la población civil. Son un grupo de personajes que de pronto, en algún momento protestaron contra el gobierno, fueron torturados, fueron encarcelados, y ¿qué pasa cuando años después se encuentran a su torturador?
¿qué le van a hacer? De eso se trata esta maravilla que ya pueden ver este fin de semana. La película va a concursar por Francia para el Oscar de Mejor Película Internacional y como van las cosas, yo me imagino que va a ganar porque es una película extraordinaria, Pepe, un golpe en el estómago, pero también un despertar de conciencia el que logra este cineasta que, bueno, pues ahorita pues puede enfrentar 1 año de cárcel por haber filmado esta película. José Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. Es un placer escucharte. Igualmente, gracias, Y nos Pepe. invita al cine, pues tenemos que ir. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.